Le agradezco mucho a Fernando Gómez Montt, quien fue secretario de Gobernación entre noviembre de 2008 y noviembre de 2010 en el sexenio de Felipe Calderón, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buen día. Muy buen día, Pascal, a tus órdenes. Bueno, Fernando, pues preguntarte sobre tu evaluación, qué balance haces del proceso que enfrentó Genaro García Luna en Estados Unidos y del cual resultó culpable. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, primero te tengo que decir que tengo información incompleta o muy mediada por los medios de lo que fue sucediendo. Pues Ujú. siempre presté interpretaciones y todo eso. Lo que puedo decir es que en principio, aun cuando es un procedimiento peculiar por todo el tiempo que tardó en presentarse, 3 años, aparentemente con la cooperación, colaboración o consentimiento de la defensa del propio acusado, eh, al final se presenta se presentan testigos que son propios o que devienen de contextos eh, muy razonables en este tipo de investigación y enjuiciamiento de organizaciones criminales, porque Ujú. pues, de lo que hemos tomado de la experiencia mundial, si no cuentas con ciertos testigos de colaboración que te lleven a conocer de las fuentes originales, los lugares donde se suceden las cosas, los contextos en los que se dan, es muy difícil poder procesar este tipo de casos. Dos, siempre lo que buscas con los testigos protegidos que buscan cierto beneficio en su participación es que tengan corroboraciones independientes. Hoy por hoy desconozco en qué medida los testigos protegidos tuvieron corroboraciones independientes que los hagan verosímiles. El hecho, independientemente de cualquier calificación que se le dé, es que el hecho es que un jurado, bajo las formas de organización de los jurados en Estados Unidos, decidió la culpabilidad del ingeniero García Luna, y hoy por hoy es el hecho con el que hay que manejar. Sí, es la verdad legal, ¿no? La que se desprende de ese veredicto. Pues sí, yo no tengo elementos ni para calificar que el juicio es impecable ni que el juicio está torcido. Ujú. Entonces, ni tengo elementos suficientes para establecer si había pruebas suficientes o no, porque te digo, tampoco le di un seguimiento ni muy cercano, ni nada. Entendía que era un proceso que tenía su propia lógica, sus propios espacios, y pues sé lo que sabemos la mayoría de los mexicanos que fuimos informados a través de los medios, con las limitaciones que tienen los propios medios luego para producir imágenes y sacar información de esos juicios, ¿no? Porque hay toda una serie de actos para evitar que los jurados se vean en alguna medida distorsionados por los climas de opinión cuando se hacen en sus juicios. Ujú. ¿Ok? Oye, ¿te parece a ti que este es un veredicto contra una persona o la interpretación de que es un veredicto contra el Estado mexicano, pues es algo que se puede sostener? A ver, primero es obviamente contra una persona, solo una persona estaba acusada formalmente. Ujú. No, este tipo de valoraciones políticas no estaban en el debate del juicio, y en ese sentido atañe a los actos que le vinculaban a una persona. Que esa persona es un elemento central de una administración en un momento dado en la lucha por la seguridad y el ataque a las organizaciones criminales es un hecho innegable. Sin embargo, no podemos llegar y decir que pueda ser de todo una responsabilidad, porque no se analizó al sistema en su conjunto, ni cómo operaba, ni con qué limitaciones operaba, ni con qué fuerzas operaba, porque es muy difícil. Eso no está en manos de un jurado, está en manos de gente como nosotros que hacen análisis de esas cosas en el tiempo para llegar a conclusiones, y quien lo hace de buena fe es para llegar a conclusiones, para fortalecer las cosas y fortalecer las instituciones para que éstas sirvan a sus propósitos, y quien lo hace de mala fe es para debilitarlas y cuestionarlas, o no de mala fe o con voluntad política, con el fin de desplazar a unos para poner a otros. Yo Oye, lo que te puedo decir es sí. que hoy por hoy Ujú. eh, el sistema está construido en la base de la interacción de varias instituciones, y en esa interacción se busca que cooperen para que sean más fuertes,
pero que asimismo su mirada esté controlando, evaluando e inhibiendo a las otras de hacer actos ilegales. Ujú. Entonces, cuando menos en mis tiempos, a mí me tocó coordinar el gabinete de seguridad y se abría la información hasta arriba en los gabinetes de seguridad que presidía el presidente y coordinaba yo, en donde los casos más importantes y la evolución de los procesos se abría y se señalaba y se discutía las áreas de cada quien en ese proceso. Entonces, había este juego que era de interacción entre crítica y coordinación Ujú. para obtener estos datos. Se replicaba en mesas inferiores para el intercambio de información e inteligencia, de hecho, para forjar los productos que eran materia de análisis y discusión en el propio gabinete, como para generar los productos que eran bases de las decisiones y los ajustes tácticos necesarios en este tipo de estrategias, y se replicaban a nivel de entidades federativas en coordinación con los gobernadores para atender las problemáticas regionales. Entonces, era en este sentido un juego bastante colectivo, aunque de repente hubo actos y procesos que respondían a tareas de cada una de las instituciones, porque así se daban en ciertos momentos, enfrentamientos en los que solo incurrían parte de las Fuerzas Armadas o temas en los que solo incurrían parte de los temas de las fuerzas de seguridad, etcétera. Pero al final todo esto era producto de una evaluación colectiva, ¿no? Entonces, ¿tú Entonces, crees que aquí podría haber una suerte de mensaje de te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro? no sé. A ver, a mí no me gusta darle triples lecturas a los procedimientos judiciales, porque normalmente están construidos para perseguir lógicas y objetivos muy concretos, Ujú. que al final el gobierno americano está, y ese es hoy que es donde suceden las cosas, está sometido a sus propias contradicciones. Eso es innegable, eso fue clarísimamente visto desde los principios del año 2000 y ahora, y que se ven de repente estas diferencias y prioridades entre los órganos de inteligencia, sí, que han buscado estar mejor estructurados a partir de la vulnerabilidad que implicaron estas diferencias y que dio lugar a que entre las rendijas de su propia seguridad pasaran ataques terroristas de gran envergadura. Ujú. Pues sí, pero pues también tienen ahí sus temas y han tenido sus episodios, ¿no? O sea, y han procedido ellos también contra funcionarios, sobre todo a nivel regional, Ujú. que abusando de la confianza pues cometen actos de tracción y de corrupción. Lo que te puedo decir es que en la lógica de que mientras no revisemos esta estrategia desde una lógica no solo social, o sea, no solo táctica y militar, sino también social, económica y política, pues parece ser que a pesar de la sustitución de los diversos enfoques, el tema de la violencia no se resuelve o no se ha venido resolviendo así, e inclusive se percibe un deterioro y las estadísticas nos hablan de un deterioro. Ujú. Podemos hacer dos cosas: caer en el proceso de culpabilidad de que tú eres peor que yo o tú eres mejor que yo, o entender que este es un tema en el cual tenemos que llegar a ajustar los procesos y servir a la comunidad, que no merece por qué estar sometida Ujú. a, 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 a estos estadios y contextos de inseguridad y de violencia, ¿no? El Ayer, Estado, por hoy, una de sus funciones principales es tiende a abatir la violencia y generar los procesos institucionales para procesar los conflictos de manera pacífica, ujú. de manera... Ayer el presidente Calderón, expresidente Calderón, publicó una carta en la que decía, entre otras cosas, que pues él es el presidente de la República que más combatió al crimen organizado. A la luz de lo que me acabas de decir, ¿cómo ves esa declaración? Pues hay que ver las estadísticas, ¿no? Ujú. Y y las estadísticas, y con una diferencia. Ciertamente le toca a esa administración empezar a fortalecer las capacidades institucionales de las fuerzas de seguridad civil, ¿no? Al mismo tiempo de fortalecer y sostener las de las Fuerzas Armadas. O sea, era muy débil lo que se percibía como policía federal, y empezar a generar todos los activos necesarios para los sistemas de inteligencia y las centrales de inteligencia,
y el adiestramiento y control de confianza, integración de nuevas fuerzas de seguridad, pues te puedo decir, solo hay que entender de dónde empieza y a dónde llega, y las habilidades institucionales que se generan durante su gobierno respecto a los que siguen. O sea, si de por sí las cifras en bruto de alguna manera sostienen que que hubo incrementos de delitos y de casos de problemas de seguridad en los siguientes sexenios, en el del licenciado Peña y en el del López Obrador, hay que entender con qué habilidades institucionales empezó uno. Entonces, a la parte de tener unos indicadores menos dramáticos que los de las sucesivas administraciones, hay que entender que él entró en una etapa, digamos, de debilidad institucional mayor, en donde se tuvieron que generar las capacidades institucionales para resolver los problemas. Entiendo. En la medida en que estos iban presentando signos alarmantes de crecimiento y deterioro. Entonces, era un doble esfuerzo, ¿no? El de generar instituciones y al mismo tiempo el de lograr resultados. Oye, creo que es un análisis que le es propio y que lo califica o lo distingue frente a las otras administraciones. Ya de qué es mejor y qué es peor. ¿de dónde partió, digamos? Es un dato tan relativo, pero de que yo no tengo ninguna duda que él puso corazón, vida y fuerza, y soy testigo directo de la indignación y del compromiso que para él siempre representó la violencia criminal en México. Bueno, de eso no tengo ninguna duda. Yo ahí meto las manos al fuego por él, porque sé cómo vivía antes, cómo vivió su presidencia y cómo vive ahora, y habla de un hombre movido por sus convicciones y por sus percepciones personales, no por otros intereses. Fernando, quiero preguntarte también por la politización de este tema, como sabes, no solo con motivo del veredicto, sino desde antes, esto se ha utilizado para el golpeteo político, y con razón o sin ella, no me meto ahí a juzgar, pues se ha planteado la pregunta de qué tanto sabía el entonces presidente Felipe Calderón. Me gustaría pedirte tu opinión sobre eso, y también preguntarte si esto que ha sucedido con García Luna, a ti como ex coordinador del Gabinete de Seguridad, pues te provoca algún tipo de frustración, de enojo o de sorpresa. Sí, agradezco mucho a Fernando Gómez Montt, quien fue secretario de Gobernación entre 2008 y 2010, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Entonces te decía, Fernando, que bueno, pues de la detención de García Luna se ha derivado una polémica política. ¿Qué opinión tienes de esto? A ver, primero, no hay que ser ingenuos en el sentido de que los actos de gobierno son base de la crítica, del análisis y del debate. Hoy se pueden estar discutiendo los actos derivados por García Luna, hoy también se discuten los actos derivados por esta administración, y mañana se van a discutir los actos de esta administración, esté quien esté. De eso no tengamos duda, es parte del proceso de la política, y lo único que se puede pedir es que haya la mayor racionalidad posible en esos debates, porque el tema de la seguridad debería ser un tema de consenso, un tema de Estado. Lo que preocupa es la partidización del debate, porque esto al final solo genera ventajas para la corrupción y para la delincuencia. Pero también hay que entender que hoy por hoy es uno de los temas esenciales y de las demandas principales de la población, y los gobiernos son medidos en relación a la capacidad de cumplir con esos deberes o no. A eso es política, y eso no nos debe llamar extrañeza. Dos, el hecho que en una jurisdicción extranjera, en donde las cuestiones de debido proceso son más cuidadas, y en términos generales las distorsiones por corrupción o por influencia política son menores, como es en la tradición norteamericana, resulte una condena como esta, es un hecho que nos debe llamar a observar. A mí no me consta, frente a mí jamás se produjo evidencia que involucrara al ingeniero García Luna en este tipo de actos de corrupción, pero si la evidencia es sólida en su contra, pues es un hombre que traicionó la confianza de muchos y que merecería sanción y descalificación.
Hoy por hoy yo el único condicionamiento que pongo frente a esas descalificaciones, que a mí en lo personal jamás se me presentó evidencia que me llevara a asumir el involucramiento del ingeniero García Luna en actos de corrupción, y dos, que en cualquier caso, para quien haya incurrido en esos excesos, merece la peor de las desaprobaciones, porque traiciona la confianza de millones de mexicanos y el trabajo de muchos servidores públicos que toman riesgos todos los días para tratar de proteger a esos mexicanos. ¿Debió ser procesado en México? Pues te digo que no sé, que es muy peculiar, porque uno, pues, este tipo de evidencia de entrada está producida, digo, por elementos de la organización criminal, muchos de ellos que fueron detenidos y procesados durante esa administración. Entonces está la paradoja de que por una parte dicen que intervino en la protección de ciertas organizaciones criminales y por otra parte que el Estado en su conjunto los persiguió, y muchos de esos acusados, de esos testigos, fueron acusados y extraditados por el gobierno mexicano. Uh-huh. Tendría que hacerse una disección mucho más fina de si aquellos que depuraron en su contra y que fueron perseguidos por el Estado en su conjunto y cuya persecución fue movida por ciertas agencias, haya sido en contra de la voluntad o del trabajo de las agencias que encaminaba García Luna. Esa disección tan fina no la tengo yo. Uh-huh. Lo único que te puedo decir es que sí se mueve a la contradicción en términos de gobierno, que la mayoría de los testigos fueron perseguidos en su momento por el gobierno, lo que habla cuando menos de que si hubo protección de García Luna, pues esta era solo limitada y relativamente ineficiente, porque pues no los pudo proteger del todo, ¿no? Que ahí están presos y sometidos y extraditados. Entonces, si nos ponemos en este tipo de especulación, tendríamos que llegar a analizar eso. En la medida en que no se produjo evidencia, no. Si él o cualquier otro servidor público incurrió en actos de corrupción y estos actos son del conocimiento de las instituciones mexicanas, deberían ser perseguidos, juzgados y sentenciados por las instituciones mexicanas. Hoy por hoy, lo peculiar se da es que esto se da después de años en que estuvo trabajando, interactuando años bajo la égida, la protección y la vigilancia del gobierno que hoy lo juzga, donde pasó pues 6 o 8 años sin que uh-huh. tampoco fuera el motivo de este tipo de investigaciones. ¿Sí me explico? Sí. El caso de por sí es peculiar. Aquí en México no pasa nada. Se va a vivir a los Estados Unidos y durante años no es molestado ni investigado de manera visible, etcétera, etcétera, por este tipo de cuestiones hasta el 2019. Es decir, 7 años después de que terminó el gobierno del presidente Calderón. Pues Fernando, era lo que queríamos platicar contigo y pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Y 7 años en los que residió allá, ¿no? Sí, entonces, así es. Pues, o sea, lo que único que pues digan lo que digan es que esto no era autoevidente para nadie. No fue autoevidente para nadie, y si hay realidad y verdad de las acusaciones, esto es producto de investigaciones que se vieron muy forzadas durante muchos años. Porque si hubiera sido autoevidente, no hubiera llegado, uh-huh. ni hubiera permanecido en el cargo aquí, de eso me consta, uh-huh. y 2, no hubiera permanecido 7 años allá sin que lo tocaran. Sin ninguna perturbación. Entonces, sí. Cuando menos eso sí debe quedar claro. Todo lo demás que digan que no, que es a toro pasado, uh-huh. y con el olvido de muchas circunstancias. Los datos duros también nos señalan eso. No. Pues muy bien, Fernando, muchas gracias por estos minutos. A tus órdenes. Gracias, Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación entre 2008 y 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón.